Vamos, hermanos, a 1 de Corintios 11. Estamos viendo la institución de la Cena del Señor. El apóstol Pablo va a hablar a los corintios directamente de esta institución de una manera apostólica, digamos. Sabéis que la Cena del Señor aparece en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, aparece allí, pero digamos que se toma 1 de Corintios 11 como la parte más completa de esa institución. En nosotros es un relato histórico, pero aquí el apóstol Pablo va a instruir cómo se ha de celebrar, cómo se ha de recordar. Entonces es el texto preferido por lo general para la Cena del Señor, cuando es el momento de la Cena del Señor. Ahora, para un poco no distanciarlo y separarlo mucho de lo que venimos viendo, él está en un contexto de instrucción a los corintios. Les está enseñando algo que han olvidado o les está enseñando algo que han contaminado por otras cosas. Lo veíamos la semana pasada. Se reúnen en uno, pero no son uno. Se reúnen como iglesia, pero no están considerando que son un solo cuerpo y han convertido a la iglesia en lugar de un lugar de concordia, un lugar de unidad, un lugar de partidos. Y eso es lo que Pablo estaba censurando. La semana pasada lo veíamos, pero ahora va a hablar acerca de por qué eso no debe acontecer en la iglesia. No debe haber esos partidismos y va a dar con ello la instrucción de la Cena del Señor. ¿Por qué razón la Cena del Señor debe ser guardada solemnemente y aparte de otras cosas, aparte de la ágape, aparte de una reunión normal de iglesia? Porque hay una santidad en este sacramento, hay un momento que se observa, que se recuerda. Los elementos nos van a comunicar verdades que tenemos que recibir en quietud, que tenemos que recibir con entendimiento y con la seriedad del caso. Hoy vamos a ver desde el versículo 23 hasta el 26. Vamos a leer, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Fijémonos, hermanos, que aquí el apóstol Pablo dice que él ha recibido del Señor lo que también ya les había entregado a ellos en el pasado, cuando estuvo con ellos. Ahora, si uno es perspicaz, si uno se detiene, Pablo no estaba en el momento en que la Cena del Señor se celebró por primera vez. ¿Esto pasó en qué momento? En aquella noche pascual donde los discípulos estaban, incluyendo a Judas, y Pablo no estaba allí. ¿Cómo entonces recibió Pablo esta instrucción? Bueno, sabemos que a diferencia de los demás, los apóstoles tenían comunicación directa con el Señor. El Señor podía hablarles a ellos en visión de noche. El Señor podía descender a ellos y hablarle su mensaje literal que quería que transmitan a los demás. Y de esta manera, el Señor pudo hablar con Pablo y darle su instrucción precisa. Tal vez en visión, le mostró tal vez cómo fue ese momento y Pablo se cercioró de que así lo transmitiera a la iglesia. Ahora fijémonos que dice allí, comienza Pablo diciendo que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hermanos, fue de noche, en la noche que fue entregado. Esto ya debe sonar a solemnidad, es decir, no fue un momento cualquiera, fue en aquella noche pascual. Sabes que la noche que el Señor fue entregado fue la noche del sacrificio de la Pascua, que se celebra en Éxodo 12. El pueblo de Dios había sido liberado de Egipto y Dios le manda que esa noche de su liberación, antes de eso, maten a un cordero y con la sangre del cordero pinten el dintel de su puerta, de la puerta de su casa. Y que después de eso el ángel pasaría por los egipcios, pero no por ellos si tenían esta marca. ¿Verdad? Esto es lo que ellos estaban recordando en la noche que Jesús también celebró la Pascua con ellos. Ahora, fijémonos que
Bueno, si ves en Éxodo 12, se manda allí lo que el Señor también nos manda, que es comer la carne del cordero que fue sacrificado. Éxodo 12, lo puedes ver. En el versículo 8 se nos dice que aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura y hierbas amargas. Esto es lo que está celebrando el Señor Jesús la primera vez que lo instituyó allí. Está con los mismos elementos, pero ahora Él va a dar el significado real. Comer la carne, los panes sin levadura, las hierbas amargas. Ahora Él está en este momento que nos relata el apóstol Pablo, está con ellos diciéndoles, aquel cordero que fue sacrificado soy yo. Les dice, aquel cordero me representa a mí, al Señor Jesús. Eso era una sombra. Este es el cordero que será sacrificado. Esta es la carne que tendrán que comer, el pan que tendrán que recibir. Cambia la sombra por la realidad. Ahora, vemos también que falta algo aquí. Este es un elemento, este es el elemento del pan. Falta la copa. Lo veremos en otro rito, en otro momento que pasó, pero quedémonos con esto del pan, hermanos. Ahora, fijémonos en un detalle más, que cuando decimos que se celebra de noche o por qué se celebró de noche, nos debe venir a la mente y saber lo especial que era. ¿Cuál es la comida más importante del día? Bueno, pues un nutricionista a lo mejor te dice que es el desayuno, pero realmente la comida más especial del día es cuando están todos en casa. Cuando el hombre ha llegado de fuera de hacer su obra y de pronto está con la familia, se sienta ahí con él, todos sus hijos y comen. Esa es la comida más especial, porque ha vuelto el padre de familia. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba con sus apóstoles, con sus discípulos? Él va a hacer su obra en todo el día. Yo tengo una obra que hacer y no me detendré hasta que venga la noche. Él se refería al final de su vida. Y el Señor Jesús ha hecho toda su obra y ahora se ha reunido en la noche, se ha sentado como el padre de familia para darle de comer a los suyos del esfuerzo que ha traído. En Juan 17 nos dice que el Señor acabó toda la obra. En Juan 17 todavía, por supuesto, no había sido crucificado, pero fijémonos en esto, hermanos. El Señor Jesús, después de haber hecho todas las cosas que el Padre dio, ahora viene a comer con ellos. Por eso es que Él también dice, cuánto he deseado comer esta cena con vosotros. ¿Recordáis? Esto lo dice en los Evangelios. El Señor deseó comer esta cena con ellos. Ahora, fijémonos en el simbolismo que eso trae, hermano. Se celebró de noche, el Señor volvió, ya acabó el día de su obra, y eso es también lo que en cada cena del Señor representa, que el Señor ha terminado una obra. Él ha hecho todo lo que tenía que hacer en el día que fue designado para eso, y cada vez que vamos a la cena del Señor es para encontrarnos con este Padre de familia, Dios eterno, Padre bueno, para encontrarnos con Él. Entonces, cada cena del Señor nos encontramos con aquel que ha acabado su obra, y por tanto nosotros también, cada vez que vamos a celebrar la cena del Señor, es porque hemos andado como hijos de luz, haciendo todas las cosas que deberíamos para celebrar en la noche con Él. Hacemos nuestra obra en el día, en tanto hay luz, y nos reunimos con Él. También esto representa el hecho de que haya sido en la noche, que cuando acabe el día de este tiempo que nos acoge a ti y a mí, esta dimensión, cuando acabe en el día final, cuando pase ya todo, nos reuniremos en una mesa eternamente con Él. Acabarán todas nuestras obras, acabará todas las obras de la humanidad, habrá servido a Dios como Dios le ha dicho que sea, y en ese entonces el Señor volverá a gustar el vino, porque acabó toda su obra por medio de su iglesia, y nosotros también estaremos con Él allí, hermanos. Cada vez que celebramos la cena del Señor es algo pasado, pero también es algo futuro. La noche que Él acabó y aquella noche que nos espera, grandiosa con Él, sentados a la mesa. Deberíamos nosotros, hermanos, hasta entonces seguir trabajando. Ahora fijémonos en lo que dice allí, que los elementos que toma, que es el pan, nos dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Ahora fijémonos en los elementos que constituyen la mesa, hermanos. Solamente son dos, pan y la copa. Lo que está dentro de la copa, el vino. Pan, la copa, pan, vino. El Señor Jesús toma el pan y dice explícitamente que
es su cuerpo partido por nosotros. Ahora bien, para entender nosotros lo que el Señor Jesús se refiere por pan, deberíamos recurrir a las ilustraciones que la Biblia misma nos da acerca del pan, del alimento espiritual. Porque si no vamos con las ilustraciones que la Biblia misma nos da, estamos expuestos a caer en el craso error de que el pan literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo. Este es un error que suele pasar en las misas de los católicos romanos, que al susurrar ellos en latín, esto es mi cuerpo, se convierte el pan literalmente en el cuerpo de Cristo, aunque no tenga la apariencia del cuerpo de Cristo. Pero eso no nos dice el Señor. Tenemos que entender bíblicamente lo que el Señor está diciendo. Hay que recurrir al resto de la Biblia para ver lo que el Señor dice. En Éxodo 12 vimos que el pan se hizo sin levadura, ¿verdad, hermanos? Es una historia que nos cuenta que no había tiempo para que el pan termine de hacerse, dice allí. Y Pablo nos dice lo que vimos anteriormente, en otro día, nos dice que el pan sin levadura representa a Cristo sin pecado. Y de hecho, este simbolismo de que el pan es el pueblo de Dios también se ve en el Antiguo Testamento. En el libro de Jueces, recuerda la historia de Gedeón. Gedeón estaba pidiéndole a Dios señales para mostrar si le va a dar la victoria o no. Y cuando Gedeón se acerca al campamento, escucha que un hombre tuvo una pesadilla. ¿Y cuál era la pesadilla? Que el pan había rodado sobre el campamento de los enemigos de ellos y que había destruido, había hecho gran destrozo. Ahora, el pueblo de Dios a veces se asemeja con el pan. El que soñó eso le dice, es el pueblo de Israel que va a destruir nuestro campamento. Ahora, fijémonos, el Señor es el pan, el Señor ha asumido nuestra naturaleza humana, se ha añadido así, pero estando en ese pan fue sin levadura. Estando en ese pan no tuvo el pecado. Estando en la condición de hombre, era en todo igual excepto en el pecado. Ahora también nosotros recordamos que en el Antiguo Testamento se nos dice que nuestros padres comieron el pan del cielo. Nuestros padres, es decir, Moisés, es decir, la tribu que estuvo con él, las tribus que estuvieron con él, comieron el pan del cielo, el maná. Era el pan que Dios les daba. Y fíjate, ellos no producían el pan. ¿De dónde vino el pan directamente? Fue el Señor el que lo hizo caer como lluvia. Ellos no podían producir tal cosa y no se produjo ni antes ni después. Fue directamente del cielo. Él les daba su sustento, Él les daba lo que les iba a nutrir. Ahora, de la misma manera, si lo piensas, nos ha dado a Cristo. ¿Quién de nosotros podría concebir a un varón sin pecado? ¿Quién en la humanidad sería capaz de producir y de traer a este mundo, como dice en Génesis, que saliera entre sus pies alguien sin que esté infectado por el pecado de Adán? Nadie. Pero fue porque el Espíritu Santo hizo la concepción divina en el vientre de María que el Señor descendió a nosotros. El Señor Jesús, Dios mismo. Ahora, Juan 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6, nos dice que el maná, aunque era el pan del cielo, en el fondo era una sombra del verdadero pan del cielo, que era Cristo. Él es el pan del cielo. Y dice que en Juan 6, vamos a ir ahora un momento, pero que si Él es pan del cielo, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál debe ser la respuesta del hombre? Si Dios pone delante de nosotros este pan, no lo pone para que lo miremos, para que contemplemos y lo pongamos en una urna, en un pedestal, lejos de nosotros. Lo pone para comerlo. ¿Cómo nos nutrimos de Cristo? ¿Cómo podemos comer la carne de Cristo, hermanos? Que es el lenguaje de Juan 6. Mira lo que dice Juan en el Evangelio de Juan, el capítulo 6. En el verso 35. Fíjate en las palabras que utiliza nuestro Señor. Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjate, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Venir y creer es la misma cosa, y creer también involucra el comer. Venir a Cristo, creer en Cristo, comer la carne de Cristo. Fijémonos
para ver esta última parte en el verso 51, porque esto fue escandaloso a los oídos de quienes lo escuchaban. ¿Cómo que comer la carne de Cristo? Y Cristo dice, sí, efectivamente, tenéis que comer mi carne, si no, no hay vida para vosotros. En el verso 51 al 56 nos dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Estas palabras que utilizó nuestro Señor fueron directamente, hay que comer al Señor. Pero fijémonos que luego les dirá de qué manera hay que comerla. No nos deja especulando sobre cómo podemos hacer esa acción. Fíjate, verso 63. En el verso 60 les dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura de entender, de digerir. Pero el 63 les dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Es decir, está hablando cosas espirituales. No está hablando de la carne, no está hablando de algo material. Está hablando del espíritu que da vida. Aquí pone el terreno sobre lo espiritual. Y dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y fíjate allí, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Venir, creer, comer, tiene el mismo significado. El acto de comer entonces tiene que ver con digerir las palabras de Dios, hermanos, de llevar las palabras de Dios a lo profundo de nosotros para que nos dé vida. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. ¿Y qué tipo de miel? Y lo que destila del panal, dice, de la miel más pura, de la miel, como dice el Salmo 19. Pero también fíjate que en Apocalipsis, el capítulo 10, el verso 10, nos dice que Juan comió el libro. Si ves allí un momento, fíjate, todo este lenguaje nos sirve para nosotros entender las palabras de nuestro Señor, y entender la cena del Señor y lo que debemos esperar de ella y cómo debemos participar de ella. En Apocalipsis 10, verso 10, nos dice Juan sobre esta visión que recibió. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube devorado, se amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Él tenía que comer la palabra para luego entregarla, tenía que digerirla y luego darla. Nosotros tenemos que comer a Cristo para tener vida, es decir, tenemos que nutrirnos de lo que la Biblia dice acerca de la persona de Cristo, acerca del carácter de Cristo, de las proezas que Cristo hizo, de la obra de Cristo. Eso es vida para nosotros, eso nos va a dar vida. Todo lo que la Biblia nos habla de Cristo nos va a resultar en vida. Es lo que necesita nuestro ser. De hecho, tú recuerdas como en el último capítulo de Lucas, cuando el Señor resucita, ellos dicen, pero ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, nos abría las Escrituras? ¿Y qué pasó en ese momento? ¿De qué les habló el Señor Jesucristo a los caminantes a Emaús? Les habló de Cristo, de las obras de Cristo y cómo hablaba de la Escritura en el Antiguo Testamento. El mandamiento, la palabra, es vida para nosotros. Nos es tan necesaria, hermanos, la palabra de Dios y lo que habla de Cristo, como los rayos del sol y el agua para las plantas. Fíjate, está hablando todo el sentido espiritual. Necesitamos así la palabra de Dios como lo necesitan las plantas. Es tan necesaria para nuestra alma como el pan lo es para el cuerpo. La palabra de Dios así de necesaria es. De hecho, Jesús le dijo a Satanás que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira Deuteronomio 8, verso 3, que ese es el versículo que cita aquí.
Deuteronomio 8, verso 3 nos dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni habían conocido tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Se ve, hermanos, cuando un hombre come, cuando un hombre está bien nutrido, a veces está muy nutrido y se nota más, físicamente hablando. Cuando come bien, cuando come sano y cuando come cosas no tan sanas. Se va a notar, hermano. Deberíamos espiritualmente también buscar esa nutrición. Porque si Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, estas palabras siguen siendo ciertas para nosotros. Debemos seguir buscando la proteína espiritual que tenemos en Cristo. Deberíamos ver en la palabra de Dios nuestro banquete. Ella es cuánto estamos comiendo. Si tuviésemos ahora mismo unos rayos X, unos lentes que nos permitan ver el alma, nos encontraríamos anémicos frente a estas gafas, o nos veríamos saludables. Cada uno de nosotros puede ver cuánto ha comido de esta palabra, cuánto no, y ahí está Cristo, no quitándonos este privilegio que se nos ha dado en el pacto, sino dándonos comer a Cristo, venir a Cristo. Sus palabras siguen siendo hoy las mismas: venir a la mesa, venir a comer a Cristo. Dice allí que es por nosotros partido. El Señor Jesús dice que es el pan y que ha sido partido por nosotros. Su cuerpo tuvo que ser molido en esa cruz, partido como el grano de semilla para que pueda dar su fruto, la salvación de los hombres. Cristo fue aplastado allí físicamente, pero espiritualmente también. Ahora, la Escritura nos dice que no se quebró de él ningún hueso suyo. ¿Recuerdas en el momento de la cruz? Cuando estaban apurados los fariseos y dijeron: Pilato, tienes que partirle las piernas porque tenemos la Pascua el otro día, tenemos la fiesta, es el sábado, el otro día, hay que quitarlos de ahí. Le partieron las piernas a los dos, pero a él no. Y nos dice Isaías que fue molido, destrozado por nosotros. Es que el sufrimiento de Cristo no fue solo corporal, sino en el alma humana que tenía, sufrió allí la aplastante ira de Dios, el castigo eterno que ha de sufrir el pecador. La ira de Dios cayó sobre Cristo y él fue partido en dos, hermanos, espiritualmente. Él no fue sino azotado y partido y molido. Fíjate en el pacto de Dios que hizo con Abraham. ¿Te acuerdas? Cuando llama a Abraham y le hace hacer un pacto, le dice: pon animales, pártelos por la mitad, y el Señor pasó por el medio. El Señor fue partido así. Sobre su sacrificio y sobre su sangre es que se ha hecho un pacto con Dios. Fue cortado de la tierra. Leamos aquellas palabras que seguramente hemos pasado más de una vez por ellas. Isaías 53, que nos habla de los sufrimientos de nuestro Señor. Isaías 53, en el verso 5, que nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Su cuerpo, hermanos, su alma, sufrió el castigo de Dios. Ahora fíjate, hemos venido leyendo también en Levítico y leeremos cómo arde el sacrificio en el altar de Dios. Cristo ardió entero, sufrió el fuego consumidor que es Dios, así como la carne se consumía en el altar, así Cristo fue consumido. Allí estuvo ardiendo y sufriendo el fuego consumidor de la ira de Dios. Él llevaba sobre sus hombros aquellas piedras de Aarón, pero que pesaban infinitamente más. Nos dice ahí el texto de 1 Corintios que el Señor quiere que no olvidemos esto, que hagamos esto en memoria de Él, participar de este pan partido. De modo que cuando vemos este pan, vemos que el Señor se encarna, el Señor no tiene pecado, el Señor fue molido por nosotros y nosotros simplemente recibimos y somos invitados cordialmente a su mesa. Fíjate, hermano, que cuando fue la Pascua del Señor, Él dio gracias, bendijo la comida y participó de ello. Pero humanamente hablando, ¿cómo uno puede dar gracias la noche que va a ser sacrificado? El Señor fue con el gozo puesto delante. Él dio gracias por ese sacrificio y con eso también nos llama a nosotros a darle las gracias y las pleitesías que Él merece. Fijémonos en 1 Corintios 11,
que nos dice: la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora pasamos al segundo elemento. También podemos pensar que la Biblia nos habla de esto. No es la primera vez que se introduce el elemento de la copa o del vino aquí por primera vez. Tenemos más referencias en la palabra. Y se nos habla de un aspecto positivo y un aspecto negativo. Al igual que el pan, él fue partido y nosotros comemos. En cuanto a la copa, David dice en el Salmo 23 que, un Salmo 23, un salmo que algunos de vosotros lo sabe de memoria: aderezas mesa delante de mis enemigos, mi copa está rebosando, dice David. Él había recibido tanto del Señor, sobre todo porque de Judá saldría el Salvador Jesús. Ahora fíjate que la promesa que Dios le hizo a Judá, a la tribu de Judá, en el libro de Génesis, es que él tendría vino en abundancia y leche en abundancia, que sus ojos estarían rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. ¿Qué significa esto? Que de él saldría el Salvador, que el Salvador traería todos los beneficios que necesitamos. Ahora fíjate que se nos dice que Jesús es el verdadero vino, hermanos. Él es el verdadero vino que alegra a los amargados y afligidos. Es el único que puede hacer olvidar las penas de verdad, que transforma el lamento en baile, en gozo. Esto lo vemos en Juan 2. Cristo es el buen vino, el nuevo vino. Y el nuevo vino, ¿qué se nos dice, hermanos? En el Evangelio de Juan, que el vino nuevo en odres nuevos ha de echarse. Para poder disfrutar de este buen vino y este nuevo vino del Señor, para que nosotros seamos capaces de eso, tenemos que estar preparados. Tenemos que recibirlo no en los odres viejos, no con nuestra vieja naturaleza, no con nuestras obras muertas, sino habiéndonos despojado de eso. Si no, no nos servirá para nada. Cristo es el vino que alegra tanto, que nos alegra de la misma manera que si perdiésemos una cantidad importante de dinero y la recuperamos. Lleva este ejemplo, esta experiencia a Cristo. Cuando perdemos algo muy valioso y entonces lo encontramos, no sabemos si contar, lo contamos con cualquiera que pase por el camino. Cristo es eso, es lo que habíamos perdido en el jardín y ahora hemos vuelto a encontrar. Cristo nos alegra tanto como el vino, como si hubiésemos encontrado la perla del gran precio. Y nos alegra tanto también como si hubiésemos tenido una deuda tan grande que nos llevaría décadas pagar, y viene Él y la salda. Décadas o siglos. La alegría que supone Cristo al pecador es que se le han quitado las deudas. Que Cristo nos alegra tanto como el haber sido invitado a la boda más importante del mundo, en la cual Él incluso nos da la vestimenta para ir y nosotros estamos en primera fila. Lo último, hermanos, Cristo, para Él ser este vino dulce, bueno, agradable a nuestro paladar, que nos va a traer el gozo verdadero, Él tuvo que beber del cáliz de la ira de Dios. Jeremías 25:15 nos recuerda las palabras del Señor al profeta. Fíjate. Porque así me dijo Jehová, Jeremías 25:15, toma de mi mano la copa del vino, este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. El vino, la copa del vino de este furor, tiene una connotación negativa. Ahora, a esa copa no se nos está invitando a beber a ti y a mí. Él no nos va a dar la copa de la ira, como leemos en Jeremías 25:15. Nos está dando la copa del vino dulce que Él ha conseguido. Fíjate que cuando el pueblo pecó, hizo un becerro de fundición. ¿Y cómo castigó Moisés a este pueblo? Cogió el becerro de oro, lo desmenuzó tanto, lo echó al mar y esa agua se les dio a beber a ellos. Las aguas no deberían ser muy agradables. Fueron las aguas que tenían el castigo. Y esas aguas bebió nuestro Señor para que nosotros no la bebamos más. Dice allí que esta copa es la copa del nuevo pacto en su sangre. En Éxodo 24 nosotros encontramos una imagen similar, hermanos.
Éxodo 24, en el verso 8, mira a Moisés haciendo con los demás ancianos el pacto delante de Dios. Dice, verso 8, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y el verso 11 que acaba diciendo, y comieron y bebieron pidiendo a Dios. Fue la cena pactual. Ahora, fíjate, está Moisés, están los ancianos, están comiendo, bebiendo, pero ha habido un derramamiento de sangre para el pacto, para someter al pueblo al pacto. Es decir, aquel que no cumple las palabras que habían leído antes de eso, así su sangre sería derramada. Y ahora el Señor Jesús toma una escena similar en la cena del Señor y dice, esta sangre, este vino es la sangre del nuevo pacto. Estamos ahora ya no en el pacto de Moisés, donde hay ceremonias y sacrificios que hacer. Ahora estamos en el pacto que tenemos aquí en el Nuevo Testamento también, que es el de Cristo, en la cual su sangre, al igual que la sangre de los becerros, es derramada, pero una sola vez, para siempre. Ahora, fíjate, hermanos, vamos a acabar en el verso 26 de 1 de Corintios. Se nos dice allí, acaba el apóstol Pablo diciendo, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nos dice allí, todas las veces que hiciereis esto, lo hacéis en memoria de mí. No que se haga todas las veces. Todas las veces que se haga, hacedlo en mi nombre hasta que el Señor venga. Esta cena, entonces, representa todo lo que necesitamos, hermanos. Aquí está encerrado en estos dos elementos todo lo que nuestra alma necesita. ¿Y qué necesita nuestra alma? A Cristo, continuamente. Comer de su carne y de su sangre todos los días, en el sentido de la palabra. Pero cuando venimos a la cena del Señor, cuando venimos al momento del sacramento, ¿cómo debemos venir? ¿O cómo debemos nosotros esperar algo de Dios en ese momento? Algunos se preguntan, si Cristo no está en el pan literalmente, ¿cómo está Cristo en la cena del Señor? Por resumirlo, su presencia está entre nosotros de una manera real, de la misma forma que oramos. Cuando tú oras aquí o en tu casa y en el rincón más secreto de tu casa, da igual, tú sabes que estás delante de Dios. Estás en la presencia de Dios por Cristo. Y es un momento sagrado, es un momento donde tú estás a solas con Él, o estás en familia, si es un culto familiar, pero hay reverencia. Sabes que está la presencia de Dios. El Espíritu te da testimonio de eso y tú también esperas comportarte con reverencia en oración. No estás orando y viendo la televisión. No estás orando y escuchando música cualquiera. Estás orando delante de Dios, delante del Rey. Cuando estamos en la cena del Señor, tendríamos que tener esa actitud, porque está Cristo presente. No está encerrado en el pan, pero Él en ese momento está con nosotros de una manera que está también con nosotros en la oración. Pero está con todos nosotros corporativamente y debemos esperar que Él en ese momento nos dé mayor gracia, nos nutra más, nos dé más fuerzas. La semana que viene, Dios mediante, veremos lo de beber dignamente, indignamente la cena del Señor, pero que estos pensamientos, hermanos, nos haga ver a nosotros el sagrado sacramento del Señor, que nos haga ver su sacrificio, lo que representaba, y que nosotros podamos estar valorando lo que Él hace. Él nos tiene una mesa dispuesta y nos llama hoy a venir. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos porque por tu bondad, Señor, hoy podemos pasar por aquí y como es algo importante, como es algo que no querías que se pierda de vista, como es algo que ha sido objeto de muchas disputas a lo largo de tu iglesia, Señor, hoy queremos tomar y aprenderlo con humildad. Queremos de verdad beneficiarnos de la cena del Señor, en el momento en que la celebremos. Y aún, Señor, no esperar hasta ese momento, sino diariamente ver las palabras de vida que tú nos das. Señor, alimenta nuestra alma, no dejes que seamos negligentes y tengamos nuestro espíritu anémico, que tengamos, Señor, una necesidad espiritual, que estemos en bancarrota espiritual o que estemos desnutridos espiritualmente. Ayúdanos, oh Señor, vístenos con tu gracia, vístenos con tu justicia, haznos ver que necesitamos mucho de Cristo y alegra nuestro corazón, Señor, con el vino nuevo que Él es. Alegra nuestro día, Señor, alegra nuestra vida en Cristo, danos vida en abundancia. Oramos, Padre, para que pongas en nosotros la necesidad de ir a tu palabra y de creer que tu palabra es vida y que
Aún, Señor, tú puedes mostrarnos por medio de las aflicciones, por medio de las carencias o por medio de cualquier otra cosa, aún, Señor, por medio tal vez de la abundancia, que nada hay como Cristo, que nada hay como tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, apártanos de cualquier cosa mala y llévanos más a este pan de vida que hemos recibido para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias por todo esto. Amén.